tu palabra solo es posible, sino unge con sabiduría de lo alto, entendimiento, revelación, iluminando lo más oscuro de nuestro ser, trayéndonos a la luz de tu santa palabra. Que esta palabra sea verdadera pan de vida para acercarnos más a tu persona, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Como Pastor Stanley estaba diciendo, hoy vamos a estudiar el concepto de gracia. Y a mí parece hay cierta confusión entre los hispanoparlantes porque se escribe gracia y gracia es casi lo mismo. Y creo que muchas personas piensan que hay algo tipo de conexión entre las dos palabras. Pero lo que pasa, hay ninguna relación entre gracia y gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí, pues, entre la S y la N? Oiga, entonces tenemos que evitar en la mente que gracias y gracias son más o menos igual, porque están animales diferentes, no tienen ninguna relación entre las dos. Y, hay un problema en la cultura latina porque en el diccionario existe la palabra gracia, pero por cultura o en ese barrio donde ustedes viven, no hay gracia. Gracia no existe en la cultura latina. Entonces, porque no existe, cuando la Biblia dice que sois salvos por gracia, cuando la Biblia dice sois salvos por gracia, hay ninguna persona entre 1000 personas que entiende que es gracia. Y por esa razón vamos a estudiarlo hoy. Hermano Longar, estoy diciendo que hay mucha confusión. Hermano Longar, hay mucha confusión en la comunidad hispanoparlante, los que hablan español, entre las dos palabras, gracias y gracia. Y creo que muchas personas piensan que son más o menos la misma cosa. Pero lo que pasa es, no hay ninguna relación entre esas dos palabras. Gracias, todo el mundo entiende. Gracia se escribe casi lo mismo, pero no tiene ninguna relación con gracias. Entonces, hoy vamos a estudiar gracia porque es importantísimo, porque la Biblia dice que soy salvo, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Y si no entendemos o no sabemos qué significa gracia, no podemos entender el pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es un pacto de gracia. Y quiero decir también que Dios es gracioso. Significa como Dios es amor, o Dios es paciencia, o Dios a veces se enoja. Uh, un parte de su personalidad es su gracia. De vez en cuando, la gracia del Señor es algo que Él le gusta extender a ciertas personas. No todos. De veces en cuando, como nosotros, voy a abrazar a esa persona, a otra persona no. Entonces, la gracia del Señor es algo que al Señor le gusta extender o dar a ciertas personas y otras personas no. Y la gracia del Señor en el pacto de Cristo se experimenta por Cristo, pero Dios fue gracioso desde la fundación del mundo. Dios es gracioso y le gusta demostrar su gracia, como le digo. Y hola Miriam. Hola Miriam. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bien. ¿Cómo estás? Bien. Mira, si tienen sus Biblias, estaremos estudiando
Primero Samuel capítulo 13, que tenemos una excelente ilustración de la gracia del Señor, o qué es gracia. Podemos entender gracia por examinar ese capítulo. Entonces, vamos como le digo, con capítulo 13 de Primero Samuel. ¿Y ustedes me escuchan bien? ¿Bastante bien? Sí, sí. Ok, entonces, No puedo leer. entonces, en verso 1 está escrito lo siguiente. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel como soldados, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en un pueblo se llama Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y él envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Entonces Saúl es el rey, Saúl está reinando en Israel, y Saúl tenía un ejército de 3,000 personas. Y un día, verso 3, Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos de asunto que Jonatán atacó. Y lo que pasa es, los filisteos habían gobernando Israel. Los hebreos eran esclavos o siervos de los filisteos en ese tiempo. Pero un día se rebeló Jonatán y atacó a la guarnición de los filisteos. Y dice que hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, porque él estaba anunciando que, mira, mi hijo ya atacó a los filisteos, y ellos van a, como dice, ellos van a atacar a nosotros también, porque vamos a tener batallas y guerra. Entonces, Saúl tocaba trompeta anunciando lo que ha pasado en todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y verso 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Qué significa juntó el pueblo en pos de Saúl? ¿Quién sabe? Adivina. ¿Ustedes me escuchan? Dígalo. Ok, estoy preguntando, ¿Qué digo, pa? ¿Qué digo? ¿qué significa que se juntó el pueblo en pos de Saúl? Bueno, yo no tengo ni idea. Sí, tú sabes cómo es. Deja que también ve. Ustedes no saben, se juntó el Puede ser pueblo. aquí. Yo no me veo. El Señor se ve aquí. Y Stanley, ¿qué significa que el pueblo de Dios se juntó que se juntaba con Saúl? ¿Cómo? El pueblo de Dios se está con significa. Ok, en verso 4 está escrito, ¿ustedes me escuchan mi voz? Sí. Poquito, porque Ok, así está. Ahora sí se Dale, dale ahora. ok, estoy preguntando, en verso 4 dice, se juntó el pueblo en pos de Saúl. ¿Qué significa se juntaba el pueblo? En pos, bueno, un solo pueblo, un Mucha solo gente. pueblo para batallar para lograr la victoria con él. Estamos hablando de mucha gente.
mujeres, adolescentes, niños, bebés. Había un montón de gente juntando con Saúl, porque Saúl estuvo su campeón, su rey. Entonces, en verso 5, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, a oriente de Bet-Aven. Entonces tenemos un ejército de 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso. Y los hebreos tenían cuántos soldados, Richard. O Miriam. ¿Cuántos soldados tenían Saúl en su ejército? Yo creo que miles. Ok, Buena Miles. según verso 2, ¿cuántos soldados había en el ejército de Saúl? Bueno, yo pienso que para mí son miles, muchísimo. ¿Hay problemas con el sonido? ¿Ustedes no me escuchan? Se escucha poco. Sí. Había mil hombres, 3,000 hombres. 2,000. Había 3,000. 2,000. No, 3,000. Saúl tenía 3,000 y los filisteos tenían Miles. doble veces más y 30,000 carros contra. Entonces ellos tenían un ejército más o menos 10 veces más grande que los hebreos. Y entonces en verso 6, Son 2,000. verso 6 dice, No, lleva 3,000 hombres y cuáles estaban contra él. ok, en verso 6. Richard, ¿se puede leer verso 6? No, no puedo leer porque tengo una mano mala y tengo el teléfono agarrado. Ok, voy a leer. Cuando Me los escucho. hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿por qué estaban en estrecho? ¿Quién sabe? Hermano Longar, ¿por qué el pueblo de Dios estaban en estrecho? Por la cantidad de filisteos que había. Había más filisteos que hebreos. Porque había un gran ejército moviendo en su Sí. contra. Porque el pueblo estaba en aprieto. Entonces los hombres se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces los varones de Israel se esparció y se escondieron bajo la tierra. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad. Entonces ellos huyeron a Israel, las fronteras de Israel. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y los hombres escondieron y las mujeres y niños y bebés eran sin protección. Y después él esperó, Saúl, 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, porque Samuel le ha dicho, espérame 7 días y voy contigo y vamos a hacer un sacrificio al Señor. Entonces, después, por el día séptimo, Samuel todavía no ha venido a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba a Samuel porque tenía miedo y los hombres eran escondidos y no pareció Samuel.
Entonces dijo Saúl a alguien, traedme holocausto, ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y fue bueno para Samuel, bueno para Saúl hacer sacrificio o malo. ¿Quién tiene opinión? Malo, ¿Por qué malo, malo? ¿Por qué malo? malo porque tenía que esperar a Samuel. Sí, y Saúl no estuvo sacerdote, no tenía ningún derecho para hacer ofrenda. Entonces, ese era un pecado grave. Y verso 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, por fin, porque Samuel mantenía su palabra. No fue el octavo día, fue el séptimo. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, porque él supo que, yo tengo que encontrar a Saúl, porque yo he hecho una estupidez, una locura. Entonces ese fue corriendo para abrazarle y saludarle. Entonces Samuel dijo, hey Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl, porque Samuel está observando el sacrificio y el humo y males y todo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, pero fue mentira. Ah, él tenía miedo del pueblo, no miedo de Jehová. Y también le dijo a Samuel, y también que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Saúl estaba un experto con pecado para producir excusas. Y Saúl le dijo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces estaba inventando virtud de su pecado. No, yo estaba haciendo lo bueno porque tú sabes cómo están las cosas. No, todo puro pecado. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, con ese pecado, Saúl se perdió su reino. Y aquí en la iglesia. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal Ok. a Gabá de Benjamín. Entonces Samuel se fue, abandonó Saúl. Y también Jehová lo abandonó. Y O sea que Saúl, Saúl estaba totalmente desplazado. ¿Ah? Saúl sí, estaba totalmente desplazado ya, Desechado. desechado. Ah, ok. y, y Saúl contaba a la gente. Samuel está saliendo en la distancia y Saúl contando a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Entonces, en el principio, él tenía 3,000. Ahorita, 600. Significa 2,400 hombres ya se escondieron, ya se salieron, ya se abandonaban a Saúl. Y se quedó con él 600 hombres con ese gran ejército de los filisteos. Entonces, Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo con ellos que se hallaba, ellos se quedaron en el pueblito Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores
Y Miriam, ¿qué es un merodeador? ¿Qué es esa palabra? Buena, ¿cómo está usted? ¿Cómo entendemos la palabra merodeador? Quiero moradores. ¿Ustedes no conocen esa palabra? ¿No usan la Sí. palabra en Venezuela? Yo apenas conozco aquí los Moradores es gente. Ok. Sí, Malandros. sí, Salieron malandro. malandros del campamento de los filisteos. Sí, Ellos salieron en 3 escuadrones y un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Horon y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, hacia el desierto. Lo estaban Ok, rodeando. y, Lo estaban rodeando. y verso 19 dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, no había herreros trabajando, forjando herramientas de guerra, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era bla, bla, bla por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo para, el precio para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Entonces, así aconteció que cuando venía el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán a su hijo, que las tenían. Entonces, en todo Israel, ¿cuántos lanzas había? Amigo, Señor bendiga. ¿Quién puede contestar? Hermano Luis, en todo Israel, ¿cuántos espadas había ese día? O Richard. Es que lo que pasa es que no estamos leyendo la Biblia, ¿entienden? Porque yo tengo un brazo malo y el hermano también. Ya, No, tenemos la Biblia, pero no la está leyendo el hermano Gonzalo. ok, voy a releerlo. Escúcheme bien, voy a releer el verso. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Entonces, dos espadas, bueno, no, dos espadas. una espada, una espada y una lanza. Una lanza. Y con 600 soldados. Y contra un ejército de 40,000 personas. Y por fin en ese capítulo dice que la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Entonces, estamos terminando capítulo 13 y parece que vamos a encontrar la exterminación de los hebreos, ¿sí o no? Pareciera que sí. Sí, porque Pareciera que sí iban a ser totalmente eliminados. ¿No? Miriam, ¿qué opinas tú? ¿Un ejército que con una espada
y una lanza puede derrotar un ejército de 40,000 soldados. Bueno, Un ejército con una De que espada sí. se puede ganar victoria sobre otro ejército de 40,000 personas. Puede un ejército con una espada y ganar un ejército principal. bueno, por lo legal es No, imposible. pero como es algo espiritual, o sea, de Dios, es posible. Sí puede ser. Pero hablando humanamente, Humanamente, hablando, es posible. humanamente no se puede. No, no se puede. Claro que están- no. Con nada. humanamente, ellos no pueden hacer nada para vivir, ¿sí? Es imposible. ¿Están de acuerdo conmigo? Hablando humanamente, los hebreos están a frente de exterminación. Cada uno los judíos están apenas de morir. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. No hay nada que puedan hacer. Es O sea, el punto. hay ninguna cosa que pueden hacer para salvarse. Entonces, pero miren, está diciendo, well, con Dios todo es posible. ¿Cómo es posible? Ok, ¿cómo es posible para ellos ser salvos por el Señor? Por la gracia del Señor. Hay dos opciones en ese momento. Dios puede mostrar su brazo de gracia o puede decir, no, se mueren y yo no quiero salvarle por gracia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Son dos posibilidades. Dios puede captando. rescatar su pueblo Lo o que puede queda abandonar su pueblo. Pero el pueblo de Dios en ese momento es tan impotente. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Sí. Ok, porque estamos estudiando la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, el enfoque es gracia. Usted después me lo explica un poco mejor, pero está luego, porque aquí no escucho bien, el carro. ¿dónde está Stanley? Aquí estoy al lado. Ok, explica a Richard lo que estoy diciendo, que opción A, opción B, el Señor puede mostrar o no puede. ¿Qué opción le queda al pueblo en esa circunstancia? Bueno, clamarle a Cristo, clamarle a Dios. Saúl buscó el arca y verdad, y Jehová escuchó y lo salvó. Y Dios salvó ese día a Israel. Pero ¿por qué? ¿Cómo lo salvó? Bueno, porque Saúl reconoció a Jehová y él trajo el arca. No. Ah, ok. Lo salvó por su soberana voluntad. No pones tú nada. No tiene posibilidad alguna. ¿Sí me entiendes? El concepto es ese. Cuando tú estás totalmente perdido, imposibilidad de ayudarse a sí mismo, es cuando funciona la gracia de Dios. Estoy atrapado, rodeado y no hay con qué defender. Exactamente. La gracia de Dios. Eso. And Stanley explained to him, Stanley me escucha. Yeah. Okay, explain to him in the next chapter, there's two possibilities. Either all of Israel will be destroyed or they will be saved, but it has nothing to do with their ability. There's nothing they can do to save themselves. Exacto. Si usted puede estudiar el capítulo que sigue, hay dos posibilidades. Ellos no tienen ninguna posibilidad para ser salvos por su cuenta, ¿cierto? No hay posibilidad alguna. Y la otra posibilidad,
¿Cuál es? Jehová. Confianza en Jehová. Ese es el capítulo que sigue 14. They're not catching this grace. No, no, because they don't understand grace. They have no idea, no concept. Vea, vamos a poner, Ajá. no hay posibilidad, matemáticamente no hay posibilidad de ser salvo. Es donde está la gracia de Dios. Ya no depende de ti, ya tú no tienes la posibilidad alguna, ni la más remota posibilidad de salvarte. Y cuando ves la gracia de Dios. La ¿Sí gracia capta el de, concepto? Sí. Sí. ¿Y usted capta el concepto? Sí, vale, algo parecido ya, claro. ¿Qué entendiste? Estamos atrapados, estamos rodeados y no podemos cómo defendernos ni salvarnos. Sí, bueno, hacerlo. cuando una persona está a punto de morirse, casi listo a morir, y si Dios quiere, No, estoy pendiente de leer. A ver, escuchando. Ah, claro. Porque estamos tomando el entonces la gracia del Señor siempre se vea en momentos de inesperanza, cuando no hay ninguna esperanza, se ve la gracia del Señor. No hay opción B, no hay opción C, no hay cosa de, bueno, el hombre tiene que hacer su parte. En la Biblia, cuando se encuentra la gracia del Señor, es el rescate del Señor, rescatando Ven a hombres instruirse, en dale. situaciones cuando están Ven apenas. a instruirse, dale, en la palabra. Ven a instruirse. Pues. Bochinchero, lo que es. Ok, Papá Torquén, sí. o sea que usted está diciendo ahí que el hombre no se puede salvar por sí solo. No, que no se puede. Es lo que estamos diciendo. Ahí es lo que estamos diciendo. Ok. Está más clara la cosa. Ya. Haga lo que haga, haga lo que haga. Usted se salvó. Usted se salvó. Es imposible. Ya, cuando un varón o una persona está en una situación sin esperanza, muriendo, ahogando, cuando no hay ninguna esperanza, si viene un rescate por Dios, ese se llama gracia. Vamos, gracias. Y en la Biblia encontramos un Eso título es de verdad. Dios, un título de Cristo, por ejemplo, es El Salvador. Cristo Un es favor el no Salvador. merecido. Gracias. Y en capítulo, Último fue que entendí un poco, porque primero los carros, la luz, no entendía nada. en capítulo 14, hay dos opciones. Opción A, el Señor va a salvar su pueblo. Opción B, el Señor no va a salvar su pueblo. Entonces, si se salva, sería por su gracia, porque la gente no merece ser salvo. Uy. Saul no merece el pueblo de Dios, no tiene ninguna obras para decir, Señor, usted tiene que salvar a nosotros porque hemos hecho tal y tal. No, Por lo no menos merece. trata, si así fuera, yo le dijera para que salvara a mis hermanos, ¿vale? Caramba, que no, yo tengo 7 hermanos que no tienen nada Ok, con Dios, entonces. y Stanley, todos están captando. Stanley, todos están captando lo que estamos diciendo. Sí, sí. Ok, vamos con capítulo 14 entonces. Vamos a ver si la gente de Dios van a morir o serán salvos, porque están en un momento sin esperanza. Los hombres, los soldados están escondidos en cuevas y cisternas. Entonces, en capítulo 14, aconteció un día
que La belleza, Jonatán, ahí arriba. hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos, usted y yo, pasemos a la guarnición de los filisteos. Este está de aquel lado. Y él no lo hizo saber a su padre porque él no quiso compartir con su papá. Papá, yo me voy, Escuchando. yo me voy con mi espadita y con mi amiguito y vamos a atacar a los filisteos, porque Saúl no le permitía. Entonces no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Entonces Saúl mismo estaba escondido debajo de un granado. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Él tenía ciertos cientos de hombres sin espada, sin lanza. Entonces, verso 3 dice: y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Icabod, hijo de Finés, el sacerdote, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. ¿Por qué él llevaba el efod? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene pensamiento? Llevaba el efod. ¿Qué hicieron? Llevaba para después. ¿Qué hicieron los hebreos con efodes? ¿Quién sabe? Ellos tenían ¿cómo dice? Una vestimiento con 12 piedras. Y cuando los sacerdotes tenían preguntas al Señor, el Señor le contestaba con la iluminación sobre las piedras. Entonces, significa cuando ellos tenían el efod presente en esa situación, porque estaban inquiriéndose del Señor. Entonces el sacerdote llevaba el efod y el pueblo no sabía que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, desfiladero significa él estaba subiendo un monte y estaba cruzando en lugares muy estrechos, montando pie, gateándose. Y entre los desfiladeros, porque los filisteos habían escondido muy arriba. Y por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Bosés, el otro Cené. Y uno de los peñascos estaba situado al norte y otro al sur. El verso 6 dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas. ¿Qué es un paje? ¿Qué es un paje de armas, hermano? Hermano de Maturín, Longar. Longar. Es un paje de armas. Un paje. Para los conocidos como el 14. ¿Qué significa? No sé. Es como El portero, el ayudante, portero de armas, su ayudante, el portero ayudándole. un ayudante. Entonces se llamaba paje. Paje de armas le respondió: hey, Jonatán, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Estoy para servirle. Si usted quiere atacar ese filisteo, voy contigo. Y dijo entonces Jonatán: oh, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Y a mí parece que Jonatán tenía un tipo de sueño, visión, o el Señor le ha hablado sobre el asunto.
Y verso 10, mas si nos dijeron así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Entonces, si ellos dicen que si subimos, subiremos. Entonces, se mostraron pues, verso 11, Jonatán y su paje se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, imagino de cierta distancia. Y los filisteos, donde los flecheros no pudieron hacer perforaciones. Entonces los filisteos dijeron, mira aquí, los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Entonces ellos no supieron que solamente había dos hombres. Ellos pensaban que habían ciertos cientos de hombres viniendo en su contra, imagino con cuchillos o con piedras o como se llama la cosa con que David mataba a Daniel. Entonces, verso 12, los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, vamos a subir arriba, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, subiendo, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Entonces, él estaba subiendo, encontrando sus vigilantes y imagino, tenía su espada y entonces él estaba hiriéndose los hombres con que estaba encontrando. Y imagino que su paje de armas tenía un cuchillo o algo como así, ¿Qué? o machete, y él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres contra ese ejército de 40,000 hombres. Ellos mataban 20 en el espacio de una media jugada de tierra. ¿Qué es una jugada de tierra? Jugada. Jugada de tierra. Tenemos que entender la Biblia para enseñarlo, predicarlo. Miriam, ¿qué es una jugada? Sí. Pale, saludos. Lo que pasa es que yo me metí más para acá, para los 4 evangelios, pero el Antiguo Testamento voy a tener que estudiarlo. Ok, hermano Longar, ¿qué es una jugada de bueyes? Voy a tener que, para que cuando me haga estas preguntas duras, yo tenga una respuesta. ¿Vio? Ok, Sí. ok, permíteme explicar. Ok, explica. Una jugada de bueyes significa la tierra que se puede arar con bueyes en un día. No sé cuántos hectáreas, un cierta hectárea, pero no mucho. Entonces, la Biblia está diciendo que en esta primera matanza, en un gran área, en el espacio de una media jugada de tierra, ellos mataban 20 hombres. Ok. Y hubo pánico en el campamento y pánico por el campo. ¿Qué pasó? Y pánico entre toda la gente de la guarnición, porque ellos no supieron. Nosotros sabemos que muy arriba en las montañas muchas veces se ve mucho nubes. Entonces ellos supieron o pensaban que ocultamente detrás de Jonatán hay mucha gente. Entonces había pánico. Y los que habían ido a merodear, pánico. Y también ellos tuvieron pánico
y la tierra tembló. ¿Qué significa que la tierra tembló? Bueno, para un terremoto, Un temblador. temblador. Y la tierra tembló o temblaba. Hubo pues gran consternación, mucho miedo y pánico entre los filisteos. Y dos hombres viniendo en su contra. Pero quién estaba provocando el pánico con esa gente? Jehová, Amén. Jehová de los ejércitos. Sí, sí, Jehová de los ejércitos está provocando ese pánico. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín en la distancia, había viendo cómo la multitud estaba turbada. Okay. Iba de un lado, de otro, era deshecha. Entonces, los soldados 600 con Saúl estaban viendo, pensando que, qué locura, qué está pasando por arriba con los filisteos. Entonces, Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, pásate para allá y ved quién se haya ido de los nuestros, porque estaba pensando, algunos de nosotros están bateando a esa gente. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Estaba contando quién está ausente. Y por fin, el supo Saúl: hey, Jonatán y su paje de armas no están. Y Saúl dijo a Ahías: tráeme el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y parece que él quiso hablar con Jehová en la presencia del Señor con la arca para investigar qué está pasando, qué tenía el Señor por decir. Pero Saúl siempre estaba atrasado en su búsqueda del Señor. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano, olvídese al Señor, no hay necesidad por Dios. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Entonces los filisteos estaban bateando sus hermanos amigos de lo mismo ejército, espada de un hombre contra su hermano. Y había gran confusión. Ellos no supieron quién estaba con ellos o en su contra. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, porque había presos, habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas. Ellos abandonaban los fariseos y se juntaban con Jonatán y Saúl. Entonces, los fariseos están bateando cada uno su hermano, su prójimo. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Entonces, los filisteos están muriendo y los hebreos están recubriendo sus herramientas y están persiguiéndoles. Y así, verso 23, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Entonces tenemos la intervención del Señor mostrándole como Salvador. Tenemos la evidencia de la manifestación de la gracia del Señor aquel día, salvándole a los hebreos en una situación donde no tenían ninguna esperanza para vivir. Entonces,
mi punto es un ejemplo de la gracia del Señor. Cuando una persona o un grupo de personas están en una situación humanamente imposible para autosalvarse por su fuerza o por su voluntad, de vez en cuando tenemos la manifestación de la gracia del Señor. Y Stanley, Bueno, ya Pastor Ken, entendí algo. Sí, algo de la gracia. Algo. Sí. Cuando uno está difícil, acorralado, tiene la salvación ahí, sin uno esperarla. Entonces, tenemos la gracia del Señor cuando Dios salva personas impotentes, sin cualquier habilidad de salvarse. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia sois salvos. Hermano, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Entonces, por gracia, si alguien es salvo hoy día, es por la gracia del Señor. Significa que éramos en el mundo, la Biblia dice, alejados de Dios, sin Dios en el mundo, muertos en pecado, débiles, la Biblia dice débiles, sin cualquier habilidad de salvarse. Entonces, muy poca gente entiende el concepto de gracia. Hace rato yo fui a un ferretería, estaba comprando una escalera. La mujer me dijo, ¿en el nombre de quién la factura? Ay. Yo le dije, Iglesia Gracia para las Naciones. Y ella me miraba con confusión en su cara. Y me dijo de nuevo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo le dije, Gracia para las Naciones. Y ella estaba muy confundida. Y me dijo, ¿cómo escribe? Yo le dije, G-R-A-C-I-A. Ella me dijo, escríbete tú. Porque como primera vez en su vida, es una mujer de 50 y pico años que nunca ha escuchado la palabra gracia. Ella no tenía ninguna idea de la palabra. Y yo creo que lo mismo con los ministros en la iglesia hoy. No tienen ningún concepto de gracia. En la idea de la iglesia hoy, Cristo no es el Salvador. El hombre es el Salvador. El hombre tiene que autosalvarse con obras, con buenas obras. Ese no es la gracia del Señor. La gracia del Señor es cuando el Señor salva al hombre impotente, sin cualquier habilidad de salvarse mismo. Entonces, estoy enfatizando eso porque no es pequeña cosa. El pacto de Cristo es el pacto de gracia. Y en la Biblia, el hombre no tiene no es fuerte de carácter y se puede ejercitar su voluntad para salvarse. No. La salvación es por la gracia del Señor, no por la fuerza del hombre. ¿Y dónde está Pastor Stanley? Hello. Entonces, talk to them and find out if they're tracking with what I'm saying. Sí, yo quiero hacer la pregunta. Vamos a empezar por Richard. Richard, en el concepto de lo que se ha hablado hoy, ¿qué entiende usted por gracia? Bueno, por lo que entendí por gracia que estamos atrapados, sin poder hacer nada, sin poder defenderme, y de repente viene alguien y me rescata. Bueno, yo entiendo que la gracia es por Dios. No del hombre, no la obra de hombre.
Dios. Es el regalo de Dios. Bueno, no es con mi fuerza, no es con mi fuerza, sino con la gracia de Dios que voy a ser salvo. Pretty clear. Yeah, ustedes son buenos estudiantes. Bueno, yo primera vez que escuché esa clase, yo no había escuchado que a una palabra le quiten una S y le quiten de otra manera. Gracias. Y esa no es otra cosa que muestra y descubre que la iglesia está equivocada. Está poniendo lo que tiene que ser, haga. Siempre hace así, está perdido. Muy bueno, muy bueno. Sí, mañana voy a repasar esta clase con el pastor Stalin. En la mañana yo voy a venir para acá para que me la explique un poco más. Si usted puede venir mañana a las 8, tomamos café mañana y le pasamos eso. Voy a concluir algunas cosas que tenemos que ver ahí. Ok. ¿Quién quiere terminarnos con oración? ¿Quién quiere orar para terminar? Longar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Bendito sea el primeramente Señor. Dios Todopoderoso, Gracias, mi hermano, mi hermano. Señor, pastor, que nos está dirigiendo esta clase, Bendito sea tu nombre. sea Señor amado. bendecido, mi Dios, en una altura de gracia, en una Gloria a altura de Dios. gloria. Dios mío, que tu gracia sea plasmada, mi Gracias, Dios, mi en amado. nuestras vidas, para poder tener victoria en lo que podamos hacer en tu nombre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Amén. Ok.